Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En aquel tiempo, el viento soplaba suavemente entre los árboles del huerto de Getsemaní, donde la ansiedad y el peso del futuro se sentían como la neblina en una mañana fría. Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, se retiró a orar junto a sus discípulos, llevando consigo el corazón angustiado y en lucha con el propósito divino. Como está escrito, y les decía, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38, mientras los discípulos luchaban contra el sueño, una sombra oscura de duda y temor intentaba enfriar la llama de su fe. Jesús se apartó, cayendo de rodillas en el suelo, rogando al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39, la súplica resonaba en el cielo y sus palabras acariciaban el trono de gracia. De repente, un ángel del cielo se le apareció, fortaleciéndolo. Jesús, aún sintiendo el profundo dolor de la inminente traición de Judas, comprendió que el sacrificio que estaba por realizar no era solo para ese tiempo, sino para la eternidad. Sabía que provenía del amor divino, de un plan que iba mucho más allá de lo que los hombres podían entender. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, un grupo de líderes religiosos murmuraba en secreto, tramando la caída del Nazareno. Es mejor que muera uno solo por el pueblo que no toda la nación perezca, había dicho Caifás, alto sacerdote. Juan 11:50, sin embargo, lo que ellos ignoraban era que en sus oscuros complots, el plan soberano de Dios estaba tejiendo el hilo de la redención humana. De vuelta en el huerto, los discípulos despertaron al oír la voz de su maestro, quien les decía, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:40-41, este llamado resonaba en su espíritu como un eco de su propia fragilidad y necesidad de fortaleza ante la prueba inminente, y mientras oraban, el tiempo se sintió detenido. Un susurro divino atravesó el aire, el tiempo está cerca. Lo que acontecerá no es el final, sino el inicio de un nuevo pacto. Las palabras traían consigo un mensaje de esperanza, un recordatorio de que la redención no se encontraba solo en el sacrificio, sino en la glorificación que seguiría. Los cielos reflejaban la angustia y la gloria, mientras las estrellas permanecían atentas a los murmullos de los corazones de quienes caminaban en fe. En este instante de oración ferviente, la cruz se hizo el centro del universo. Cada lágrima era un cántico de amor, cada deceso un eco del sacrificio singular que abriría la puerta a una vida nueva, al cumplimiento de las profetas. El sudor como gotas de sangre caía sobre el terreno, y Jesús se levantó de su oración, sabiendo que el momento se acercaba. Los cielos sabrían su destino, mientras un ángel murmuraba, el plan de Dios se revelará en 3 días, pero aún hay más. He aquí, la gloria de la salvación se manifestará, y lo que comenzó en esta noche vendrá a culminar en el 3er día. Porque lo que él estaba a punto de hacer en la cruz no sería solo un acto de muerte, sino un profundo milagro de vida. La victoria espiritual se acercaba, como está escrito, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, la historia de la redención apenas comenzaba, y el pueblo de Dios, cautivo de su propia historia, se preparaba para la revelación del verdadero plan divino, donde incluso en la noche más oscura, la luz del amanecer prometía un milagro que cambiaría el destino de todos. Además, en el alba, un mensaje se revelaría, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra está la promesa que se manifestará. Mientras la noche avanzaba y el silencio se asentaba sobre el huerto de Getsemaní, Jesús, fortalecido por la presencia celestial, se levantó del suelo, sus ojos reflejaban determinación y dolor. Se acercó de nuevo a sus discípulos, que yacían al borde del sueño profundo, y, con voz firme y compasiva, les volvió a instar, «He aquí, la hora está cerca, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Mateo 26:45, así,
en ese momento crucial, su corazón palpitaba intensamente al anticipar la traición que vendría. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, la oscuridad de la conspiración se cernía sobre los líderes religiosos, quienes ya habían decidido el destino de Jesús. La traición de Judas se había sellado con un beso, como lo había profetizado, y el eco de las palabras de las Escrituras resonaba en las mentes de aquellos que estaban ciegos ante la verdad. Despertados por la inquietud en la voz de su maestro, los discípulos se levantaron, y Pedro, lleno de fervor, tomó una espada, deseando proteger a su Señor. Pero Jesús, con un gesto sereno, respondió: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán». Mateo 26:52. En ese instante, los ángeles miraban desde las alturas, contemplando el desenlace de un plan que era más grande que cualquier batalla humana. La multitud de soldados, guiada por Judas, se acercó al huerto con antorchas y palos, y la atmósfera se tornó pesada con la tensión del conflicto inminente. Jesús, lleno de amor incluso hacia sus capturadores, preguntó: «¿A quién buscáis?». Juan 18:4, y cuando respondió: «Yo soy», la fuerza de sus palabras hizo temblar a los presentes, haciendo caer a algunos al suelo. La traición de Judas se consumó cuando le entregó a Jesús, señalando con el beso el rostro del Maestro. El cielo contemplaba con asombro el dolor de la humanidad, mientras Jesús aceptaba su destino con una paz divina. «Amigo, ¿a qué has venido?», preguntó, como un recordatorio del amor que aún ofrecía. Los discípulos, abrumados por el miedo, comenzaron a dispersarse, cumpliendo así la profecía: «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Mateo 26:31. Pedro, sin embargo, siguió a distancia, observando lo que sucedía, su corazón atormentado por la confusión y el temor. Mientras Jesús era llevado ante Caifás, el gran sacerdote, el cielo pareció oscurecerse, los ángeles aguardaban, ansiosos por presenciar el desenlace. Al ser presentado ante los principales sacerdotes y los ancianos, las acusaciones caían sobre él como lluvia, pero Jesús permanecía en un silencio admirable, cumpliendo así lo escrito: «Como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante sus trasquiladores, no abrió su boca». Isaías 53:7. Aquellos líderes, cegados por su propio odio y ambición, no comprenden que, en su condenación, el plan de Dios estaba en plena ejecución. A lo lejos, el llanto de Pedro se escuchó, mientras, como había prometido, negó a su Señor 3 veces, y con cada negación, su corazón se quebrantaba un poco más, y así, mientras la profecía se cumplía y la oscuridad de esa noche se hacía intensa, se volvieron a escuchar palabras de esperanza: «Apenas pasados 3 días, la gloria del Salvador romperá las cadenas del dolor y la muerte». Así se dibujaba el milagro que vendría, un triunfo que trascendería el tiempo. Pero lo que nadie sabía, es que en los lugares más profundos de la desesperación, un plan glorioso de restauración estaba en movimiento, y la revelación del más grande de los milagros se acercaba. «Prepárense», parecía susurrar el viento, «pues el tercer día lo que se detenga en la tierra, volará al paraíso». Mientras Jesús permanecía en la oscuridad del juicio, los murmullos de la multitud se proyectaban en el silencio. Las acusaciones eran varas lanzadas contra un inocente, discutiendo en las sombras lo que había sido decidido en los cielos. «Este hombre ha dicho que puede destruir el templo de Dios», resonaba la voz de un testigo falso. «Y en 3 días lo levantará». Mateo 26:61. Así, se tejía un camino de mentiras que terminaba en la condena. Solo una lámpara brillaba en la mente de Jesús, el propósito claro que había venido a cumplir. El sacrificio que ofrecía sería el cumplimiento del pacto eterno. Los cielos temblaban a la espera del gran acto redentor, mientras los corazones de los hombres seguían ciegos, atrapados en su propia iniquidad. Caifás se levantó en medio del Sanedrín y, con gesto feroz, le preguntó: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito?». Marcos 14:61. Al escuchar su pregunta, Jesús no vaciló. Con voz resonante, declaró:
yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 62. Estas palabras incendiaron el odio en los creyentes de las tradiciones, quienes rasgaron sus vestiduras en señal de ofensa y condena. La ira se propagó y el juicio se pronunció sobre aquel que traía luz al mundo. Mientras tanto, afuera, Pedro seguía su trágica travesía. El llanto y la negación eran ecos de un alma quebrantada, un hombre que jurara no abandonarlo, ahora se hallaba atrapado entre la confusión y el temor. Un gallo cantó, un presagio de arrepentimiento que debía venir. Y Pedro, acordándose de la palabra que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, salió afuera y lloró amargamente. Mateo 26, 75, la cruz ya se vislumbraba en la distancia, un horizonte oscuro que se cernía sobre la humanidad, las sombras reflejaban el amor en su máxima expresión, dispuesta a cubrir con su sangre el pecado de muchos. Las campanas del tiempo, al sonar en los cielos, anunciaban que el sacrificio estaba a la puerta. Dentro del juicio, Caifás, con ascos de sufrimiento y una decisión apremiante, llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, que estaba resguardado por sus propios dilemas políticos. Jesús allí, había de ser el testigo, y su silencio se convertiría en una declaración. Pilato, aunque intrigado por el hombre delante de él, dudaba entre su sentido del deber y la verdad que jamás había abrazado. ¿Qué has hecho?, le preguntó, buscando entender el trasfondo de la revuelta. Mi reino no es de este mundo, respondió Jesús, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Juan 18:36, las palabras eran como viento fresco en medio del caos, revelando que la verdadera batalla era espiritual, no física, estando en la balanza de las decisiones humanas. Se escucharon las voces de la multitud clamando, «Crucifícale. Crucifícale». Lucas 23:21, el eco de sus deseos por sangre resonaba en los pavimentos de Jerusalén, mientras el cielo se cubría de luto. A lo lejos, la sombra del monte Calvario esperaba y, en cada movimiento, la profecía se tejía, hilos de redención que conectarían el cielo y la tierra, mas, en la profundidad del corazón de Dios. El tiempo se alistaba para una exhibición de gloria que nunca sería entendida completamente. Un sacrificio perfecto se ofrece, una gloria infinita se revela, resonó la voz de los ángeles. Con cada paso de Jesús, había una caída de tímpanos de victoria en el trono celestial, y así, dentro de esta oscuridad, comenzaba a dibujarse la luz del tercer día. He aquí. El Hijo del Hombre será levantado como una señal para todos, el plan eterno de salvación ya se despliega. Pero lo que la multitud no sabía era que en ese silencio abrumador, Dios preparaba un milagro que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. En 3 días, la esperanza resucitará del polvo, y el poder de la muerte será quebrantado. Mientras la presión aumentaba y la oscuridad se cernía sobre la tierra, Jesús fue conducido ante Pilato. La autoridad romana no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Aunque su corazón palpitaba con la incertidumbre de muchas almas, él sabía que había algo inusual en el acusado frente a él. ¿Eres tú el rey de los judíos?, inquirió Pilato, esperando quizás alguna afirmación que lo libre del dilema que se encontraba. Mi reino no es de este mundo, volvió a declarar Jesús, con un tono que resonaba con la certeza de lo celestial. Aquellas palabras se adentraron en el corazón del gobernador como un eco que pedía respuesta. Pilato, agobiado por la presión de la multitud, sintió un desgarrador tira y afloja en su conciencia. ¿Qué es la verdad?, murmuró para sí mismo, sintiendo que su sentido del deber se resquebrajaba ante la presencia del Verbo encarnado. Las voces al exterior aumentaban, clamando por la condena. Barabás, Barabás, vociferaban. En el corazón de la multitud, la sed de sangre había oscurecido su razón. Pilato, intentando apaciguar la situación, ofreció librar a un prisionero. ¿A quién queréis que suelte, a Barabás o a Jesús, el llamado Cristo?
Mateo 27:17. En respuesta, el clamor fue unánime: crucifícale. Prevalecía la creencia de que un libertador llegaría de otra forma, sin entender que el verdadero libertador se hallaba ante ellos. Un sudor frío recorría la frente de Pilato mientras entregaba a Jesús a su destino. Se lavó las manos en un gesto de inocencia, gritando que su sangre no recaería sobre él. Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Mateo 27:24, declaró, pero en su interior sabía que un peso lo perseguiría por siempre. La multitud, envenenada por la ira, respondió: caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. Mateo 27:25. Estas palabras reverberaron en los cielos, una declaración que tendría profundas repercusiones. Mientras tanto, en el corazón de Jesús latía la esperanza del sacrificio definitivo. Cada golpe y cada escupitajo que recibía eran parte del penoso camino que debía recorrer. Cristo, el Cordero de Dios, estaba a punto de cumplir las profecías y llevar sobre sus hombros el peso del pecado de la humanidad. Por sus llagas seremos sanados. Isaías 53:5, resonó en el eco de su unción. Así, vestidos de burlas, los soldados se acercaron a él. Le colocaron una corona de espinas y un manto de púrpura. Salve, Rey de los judíos. Juan 19:3, la burla resonaba, pero en cada risa había un anticipo de redención, un acto de despojo que iba más allá de lo visible. Sufría, no solo por los hombres, sino por cumplir el eterno propósito de Dios, desatando así un nuevo pacto. En las profundidades del cielo, los ángeles observaban con asombro. ¿Por qué el Rey de Gloria se humilla tanto?, uno preguntó a otro. La respuesta está en el amor inquebrantable de su Padre, fue la respuesta reverente. Las sombras danzaban en la noche mientras Jesús era conducido hacia el monte Calvario, un camino de dolor que no solo revelaría la agonía del sacrificio, sino que también desencadenaría la gloria de un nuevo amanecer. Y cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32, la declaración de Jesús se cernía en el aire, un presagio de esperanza que muchos aún no comprendían. Así, mientras la cruz se erguía y el mundo contemplaba su sentencia, un plano divino se tejía uniendo al cielo y a la tierra en un abrazo eterno. Todo estaba preparado, y en la eternidad, un nuevo capítulo resplandecía. El tercer día revelará el misterio divino, susurraron las voces de los cielos, mientras el temor y la esperanza colisionaban en las almas humanas. ¿Quién podría imaginar el milagro que pronto se desataría, cuando la tierra temblara y la gloriosa resurrección se manifestara? Mientras Jesús caminaba por la senda tortuosa hacia el Calvario, la multitud se arremolinaba, sumida en un frenético clamor que rasgaba el aire, casi palpable en su intensidad. Golpes de martillo resonaban en el corazón de la ciudad, cada uno anunciando el destino que se cumplía, el sufrimiento que se acercaba. Y tras él, una figura conocida entre el pueblo, Simón de Cirene, fue forzado a llevar la cruz, un símbolo que, sin saberlo, abrazaría el peso de toda la humanidad. Jesús, con las manos y los pies atados, avanzaba con paso firme, aunque la agonía surcaba su rostro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, murmuró, y el eco de su compasión atravesó las murallas de los corazones endurecidos. Aquella súplica vibró en el silencio del universo, confrontando el odio y la indiferencia de quienes lo rodeaban. A medida que se acercaban al lugar de la cruz, un silencio sombrío se installó entre la multitud. La colina de la calavera, conocida como Gólgota, era un lugar de muerte y condenación. Pero a los ojos divinos, ese lugar estaba destinado a convertirse en el umbral de la vida. El sufrimiento que estaba a punto de comerse todo el dolor del mundo era parte de un plan eterno, oculto a los ojos de aquellos que no veían más allá de lo inmediato. Los soldados romanos, con una brutalidad insensible, lo desnudaron, reían y jugaban a los dados por sus vestiduras. Mientras, el cielo comenzó a oscurecerse, como si la creación misma estuviera en duelo. La autoridad celestial se manifestaba,
dando paso a un aviso a la humanidad. ¿Dónde está tu Dios?, se burlaban. Pero en su silencio, el Creador estaba presente, su corazón, en ese instante, se unía aún más al dolor de su Hijo. A medida que la cruz se levantaba en el aire, Jesús fue colgado entre dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Las palabras de Isaías resonaban en el aire, y fue contado con los inicuos. Isaías 53 horas y 12 minutos, pero lo que aquellos hombres no sabían era que estaba por cumplirse la salvación, que a través de esos sufrimientos, el Cordero de Dios libraría a la humanidad de la condenación. Los últimos resplandores de la luz natural se desvanecieron, y un profundo sentido de desasosiego se apoderó de la tierra. Eli, Eli, lama sabactani. Mateo 27 horas y 46 minutos, clamó Jesús, y el cielo tembló ante su desgarro. En ese grito estaba el eco de toda la humanidad. Jesús asumía el peso del pecado con un amor inquebrantable, experimentando en su carne la separación que el pecado trae a la vida de la creación. Los que pasaban no blasfemaban, ignorando la grandeza que se desplegaba ante sus ojos. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, retumbaba el desafío, pero Jesús, en su compromiso con el plan divino, no se retractó. Él sabía que, al final de la tormenta, resplandecería la luz de la resurrección. Su sacrificio, una ofrenda por todos, transformaría la desesperanza en esperanza, insuflando vida donde solo había muerte. La tierra tembló de tal manera que las rocas se rompieron y los sepulcros fueron abiertos. Aquellos que estaban presentes comenzaron a sentir el peso del momento. Muchos de ellos cayeron de rodillas, reconociendo en su interior la majestad que estaba a punto de ser revelada. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, susurró uno de los soldados, y su declaración quedó grabada en el aire. Las palabras de Jesús resonaban en la eternidad: consumado es. Juan 19:30, y en ese momento, un nuevo pacto se selló, un misterio que habría de revelarse en su totalidad. Mientras el cielo se cerraba, los portales de la gloria comenzaban a abrirse. El tercer día estaba por venir, y con él, el milagro que transformaría para siempre la historia de la humanidad. El plan divino se desatará en el séptimo día, resonaron los ecos celestiales. Así quedaba claro, la muerte no tendría la última palabra. La redención estaba en camino. Mientras el sol se ocultaba tras las nubes densas de dolor, el eco de la proclamación de Jesús flotaba en el aire: consumado es. Las palabras penetraban los corazones, despertando un torbellino de emociones entre los que presenciaban la crucifixión. Algunos estaban asombrados, otros confundidos, y muchos más seguían atados a su incredulidad. Sin embargo, en el adjunto silencio divino, algo sobrenatural comenzaba a gestarse en el corazón de la humanidad. Los soldados, al pie de la cruz, continuaron burlándose, pero una sombra de temor comenzó a cubrir sus rostros. Estaban presentes en el momento más crucial de la historia redentora, y su indiferencia no podía borrar la grandeza del sacrificio que presenciaban. Una densa oscuridad envolvía el área, y ruidos extraños murmullaban entre los vítores y las riendas de la multitud. «Este es el Hijo de Dios», murmuró un centurión, y su voz tembló. El cielo, entonces, se tornó estático, anticipando el desenlace glorioso que estaba por venir. La tierra, agitada por el clamor del cielo, empezó a temblar aún más. Las rocas se desgajaban, y los sepulcros de muchos santos se abrían, señalando que algo monumental sucedería. Era un momento de quiebre, el clamor de un pueblo que, al verse confrontado con su Redentor, comenzaba a percibir la angustia de su propio pecado. Mientras tanto, María, la Madre de Jesús, se encontraba al pie de la cruz, haciendo su recorrido de tristeza y dolor. Cada latido de su corazón resonaba con el sacrificio de su Hijo, y cada lágrima que caía sobre el suelo narraba la historia del amor eterno entre una madre y su Hijo, el Creador y su creación. Todo es parte de un plan mayor, reflexionó, mientras recordaba las palabras del ángel en su anuncio. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios.
Lucas 1:30, entre tanto sufrimiento, 2 criminales colgaban a su lado. Uno de ellos, con una risa burlona, se unió a las burlas de la multitud. El otro, reconociendo la justicia divina que se manifestaba, reprendió a su compañero: ¿no temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Lucas 23:40, con humildad y arrepentimiento, se volvió hacia Jesús, clamando: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42, y en ese preciso instante, entre el dolor y la angustia, Jesús ofreció la promesa más hermosa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43, este breve intercambio, lleno de gracia y verdad, reveló el corazón del Padre para con todos. La salvación estaba disponible, incluso en los momentos más oscuros. La tensión aumentaba a medida que el tiempo pasaba. La madre de Jesús se mantenía firme, y el centurión observaba, sintiendo la verdad amasar su percepción. Mientras se levantaba un clamor de incredulidad y burla, una profunda inquietud se apoderó del corazón de aquellos que presenciaban el sacrificio. Algo grandioso estaba ocurriendo, más allá de lo que su entendimiento podía captar. Así, con cada batalla en el cielo, cada lágrima en la tierra, los planos celestiales entraban en un momento de culminación. La muerte y el infierno no tendrían poder, y el Cordero, sacrificado, había preparado el camino hacia la vida eterna. Todo lo que había sido profetizado acercándose, las sombras de una esperanza redentora iluminaban incluso el lugar más sombrío. Mientras caía la última luz, la voz de Dios susurraba en el corazón de cada hombre y mujer presente: este es solo el comienzo. Lo que está por venir cambiará para siempre la historia. La promesa de un nuevo pacto se desatará. Hebreos 8:6, la historia de la redención estaba a punto de revelarse, y en los cielos, los ángeles aguardaban ansiosamente el momento en que el velo de la muerte sería rasgado para siempre. La tierra tembló con fuerza, y un estruendo sacudió las bases del Calvario. Las rocas se partieron, y los sepulcros revolvieron su interior, revelando una escena de asombro y terror. Un lamento colectivo emergió de las multitudes mientras caían de rodillas, sintiendo el peso de los eventos que se desenvolvían. María, sumida en su pena, no podía apartar la mirada de su hijo, colgado en la cruz, a quien amaba con toda su alma. Mientras el reloj del destino seguía marcando el tiempo, un murmullo se elevó entre la multitud: ¿quién es este que muere? ¿Quién puede ser, que incluso en su agonía, su voz traiga perdón? El centurión observó la escena, su corazón lleno de temor y su espíritu inquieto. Nunca había visto una muerte como la de este hombre, cuyas palabras penetraban las más profundas fibras del ser humano. Este es verdaderamente el Hijo de Dios, confesó entre dientes, sintiendo que caía ante la grandeza del sacrificio. Mirando hacia arriba, en medio de la oscuridad, vio al Salvador inclinar su cabeza, y sintió que su propia vida era confrontada por el amor incondicional que emanaba de la cruz. Las horas transcurrían lentamente, y las luces del cielo parecían apagarse por un momento, como si la creación misma llorara la pérdida de su Creador. Pero en el corazón de lo que parecía un final oscuro, el espíritu de la redención comenzó a abrirse camino. Las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, resonaron en el aire, un grito de amor que atravesaba el abismo de la incomprensión humana. La hora se acercaba, y una sombra de tristeza invadía el ambiente. Sin embargo, el silencio anterior fue roto por un clamor de los ángeles en el cielo, quienes sonaban como trompetas de victoria, proclamando lo que pronto se desataría. El sacrificio perfecto está ocurriendo, y con él, la puerta de la vida eterna se abrirá para todos los que creen. El eco de las palabras resonó en las esferas celestiales, y los espíritus justos esperaban con gran expectativa. De repente, la tierra crujió de nuevo y un gran resplandor iluminó el horizonte, como si los cielos se prepararan para declarar un nuevo amanecer. María, atrapada entre el dolor y la esperanza, comenzó a vislumbrar la verdad que aún no comprendía del todo. Y fue entonces que el velo del templo, que separaba lo santo de lo profano,
se rasgó en dos, de arriba a abajo, Mateo 27 horas y 51 minutos, manifestando que el acceso a Dios ya no estaría limitado a unos pocos, sino que se abriría para todos los hombres. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de los presentes, un sacerdote temeroso. ¿Ha llegado acaso la hora de la promesa del Mesías? ¿El antiguo pacto se ha cumplido? María, sintiendo que el dolor de su corazón se mezclaba con una nueva esperanza, comprendió que incluso en la muerte de su hijo, la vida estaba por prevalecer. Un nuevo pacto se revelaría, una salvación que traería la redención no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones, y mientras las primeras luces del alba comenzaban a disipar la oscuridad, Dios susurró en el corazón de aquellos que habían creído. Lo que está sucediendo aquí hoy no es el final, sino el comienzo de lo que he prometido desde la creación del mundo. La resurrección está cerca y, con ella, la victoria sobre la muerte. De repente, un grito inconfundible retumbó en la atmósfera: el primer día, el primer día. Resonó una voz del cielo, llevando esperanza a los que estaban hundidos en su pena. La señal del Hijo del Hombre se manifestará pronto. Así, se inauguraba una era de promesas y nuevos comienzos que danzarían en los corazones de los hombres, y el mundo entero sentiría el impacto eterno de ese sacrificio divino. Ante el horizonte de lo inesperado, todos se preguntaban, ¿cuál sería el siguiente paso en el milagroso plan de Dios? La oscuridad se cernía sobre el Calvario, y la multitud, aún aturdida por la magnitud de los eventos, permanecía en un denso silencio. Sin embargo, en los corazones de los hombres, revelaciones comenzaron a florecer. María, mientras sostenía la mirada en su hijo, sintió una extraña paz que la envolvía, como si en el fondo de su ser, un destello de luz la guiara hacia un propósito mayor. Los ecos de la ruptura del velo todavía resonaban en sus mentes. ¿Qué significa que ahora todos pueden acceder a lo sagrado?, preguntaba un anciano entre el grupo, su voz quebrada por la emoción. Algunos asentían, mientras que otros murmuraban con miedo, el temor de que lo desconocido había comenzado. Como si el mismo cielo respondiera a los murmullos humanos, un viento fuerte sopló repentinamente, arrastrando consigo hojas secas y polvo del camino. El centurión, aún con la mirada fija en la cruz, ahora se daba cuenta de que había llegado al final de su entendimiento humano. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en voz alta, y, sintiendo en su interior una mezcla de temor y reverencia, se arrodilló. Esta no es solo una muerte, dijo un joven que estaba entre la multitud, es el cumplimiento de las antiguas escrituras. Salvación ha llegado a este lugar. Sus palabras resonaron como un eco de los profetas, y muchos de los presentes comenzaron a recordar las promesas de Jeremías y Ezequiel, que hablaban del nuevo pacto que cambiaría el corazón de las personas. Porque yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, proclamó uno de los hombres, citando la profecía con fervor. La multitud, sintiendo la urgencia de las palabras, comenzó a unirse en oración, y el espíritu de esperanza cobraba vida entre ellos. La atmósfera del lugar se transformó, como si todos juntos estuvieran al borde de una revelación divina. Fue entonces que, alzando la vista, vieron una luz que se intensificaba en el horizonte. Un ángel resplandeciente apareció, y su voz resonó por encima del murmuro de la multitud: el Hijo del Hombre ha sido entregado para redimir a su pueblo. No teman. La obra que se ha comenzado será completada. Las gentes, inicialmente asustadas, se llenaron de un renovado fervor. Un milagro se acerca, gritó una anciana, y muchos se dejaron llevar por ese impulso, alentándose unos a otros en fe. Mientras tanto, María entendía que su dolor no era en vano. Tenía la certeza de que el sacrificio de su hijo abriría un camino hacia la eternidad. En su corazón comenzó a latir la verdad: no es la muerte la que prevalecerá, sino la vida. Aquel sacrificio estaba trazando una senda para que incluso los gentiles pudieran conocer al Dios de Israel. En un susurro, un joven discípulo preguntó: Maestro, ¿cuál será la señal del cumplimiento de estas cosas? A lo que el ángel respondió:
cuando vean el sol oscurecerse y la luna volverse roja, sepan que su Redentor regresa. Prepárense, porque el tiempo se acerca. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor de expectativa y esperanza. Como si sus voces se entrelazaran en una sinfonía celestial, todos comenzaron a preguntar, ¿cuánto tiempo falta? ¿Qué está por venir? Las palabras del ángel permanecían flotando en el aire, como promesas aún no reveladas, y así, a la sombra de la cruz, el cielo y la tierra se unieron en un mismo propósito. Los corazones de aquellos hombres y mujeres comenzaban a arder con el fuego de la revelación, mientras esperaban el siguiente movimiento en el plan soberano de Dios. ¿Qué milagros resonarían en el futuro? ¿Cómo se manifestaría el cumplimiento de las Escrituras? Aquellos que habían sido testigos de la gloria del Alta, ahora estaban listos para seguir el camino de la esperanza. Y el eco resonaba en sus almas, la victoria está más cerca de lo que piensan, porque el tiempo de los milagros ha comenzado. La madrugada se asomaba en el horizonte, dispersando las tinieblas que habían cubierto al mundo por el sacrificio de Cristo. En el sepulcro de José de Arimatea, un silencio sepulcral se apoderaba de todo, pero en los cielos, la anticipación crecía. La creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, refunfuñaba la creación. Cuando las primeras luces doradas asomaron, una explosión de energía divina comenzó a resonar, como un trueno que retumbaba en el cielo, y de repente, el poder del Espíritu Santo descendió, como un viento recio y un gran temblor sacudió la tierra. Las piedras se partieron, y la tumba de Jesús se estremeció. Resucitando al Hijo de Dios, clamaron los ángeles, mientras una luz inefable iluminaba el sepulcro, despojando al lugar del manto de muerte y descomposición. El primer día de la semana, temprano en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando consigo especias para embalsamar el cuerpo. Y al llegar, encontraron la piedra removida y el ángel resplandeciente que les dijo, «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Mateo 28, 5-6, el mensaje lleno de esperanza resonaba, el tiempo de la vida ha llegado. La muerte ha sido vencida. Las mujeres, con corazones rebosantes de asombro, corrieron a contar a los discípulos lo que habían visto. «Ha resucitado», gritaron, llenas de gozo. Pero al principio, sus palabras parecían locura para ellos. Pedro y Juan, impulsados por una corazonada de fe, corrieron hacia la tumba, encontrando el lienzo del cuerpo de Jesús dejado atrás, tal como él lo había prometido. «Consumado es», pensaron. El sacrificio perfecto había traído consigo la redención. Mientras tanto, Jesús apareció a sus discípulos, revelándose en la intimidad de su dolor y desconfianza. «Paz a vosotros», les dijo, y al mostrarles sus manos y costado, su amor y compasión se desbordaron. Ellos se llenaron de alegría al ver al Señor resucitado. Juan, testigo ocular de la gloria, cantaría con fervor, «Hemos visto su gloria, como la del unigénito del Padre». Juan 1:14, tras 40 días en la tierra, enseñando y reafirmando la esperanza en los corazones de los suyos, Jesús les encomendó una tarea: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mateo 28:19, y, mientras ascendía a los cielos, las nubes lo envolvieron, y un ángel dijo a los hombres: «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11, así marcó el nacimiento de la Iglesia, con el Espíritu Santo descendiendo como un viento impetuoso en Pentecostés, llenando a los discípulos con poder. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4, la promesa de Dios se cumplió, y un nuevo pacto de gracia se estableció para todos. Los días pasaron, pero aquel milagro de la resurrección jamás se disolvería. Así como el sol se levanta cada mañana, también la esperanza en Cristo resucitado se levantaba en cada corazón que creía. Él es la resurrección y la vida, resonaría por las generaciones.
Los apóstoles se dispersaron, llevando la luz de la verdad a los confines de la tierra, mostrando al mundo que el sacrificio de Cristo había abierto la puerta a la salvación. Una realidad gloriosa, el Rey vive, y así, la historia de la redención, que comenzó en un pesebre, florecería en la resurrección. Todos los que pusieran su fe en él recibirían vida en abundancia, el regalo eterno de la salvación, la promesa cumplida y la victoria divina que cambiaría el destino de toda la humanidad. Este es el momento de descubrir, reflexionar y compartir el impacto transformador de esta resurrección sobre tu vida. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que permitirá que más corazones sean tocados. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta gloriosa conclusión. Juntos llevemos el mensaje de esperanza a todo el mundo.